Ese debe ser un deseo que tenemos que tener en nuestros corazones. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinarnos así como estamos para orar. Señor Jesús, vamos a abrir tu palabra en esta hora. Esperamos, Padre, que no sean palabras mías, ni mis pensamientos, ni lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieres que el pueblo escuche para reacción, para salvación. Sigue con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Busquemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en Romanos. En Romanos 8. Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Y dice: por lo cual estoy seguro. Cuando dice por lo cual estoy seguro, él está hablando que está como convencido, está como claro, no hay dudas, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese debe ser nuestro lema. Esas palabras debemos creerlo de tal forma que nada nos lo haga cambiar en esta vida. No haya ninguna posibilidad, no haya ninguna oportunidad, no haya ninguna oferta, no haya nada que se te presente en tu vida que pueda separarte del amor de Dios. En la Biblia encontramos muchas cosas que se pueden señalar con el número 2. En el Edén teníamos dos árboles, el bien y el mal. Adán y Eva tenían dos hijos, cuenta la palabra, de Caín y Abel, aunque tuvieron más. Pero dio a notar esos dos, uno que hizo lo bueno y otro que no lo hizo. En la vida tenemos dos caminos, el buen camino y el camino a la perdición. Dos. Tenemos lo frío y lo caliente. No hay más opciones, porque el que no está con Dios, contra Él es. Entonces tenemos que entender que cuando se trata de esas dos cosas, en alguna debemos de identificarnos. Así que busquemos en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Yo siempre digo que cuando se trata de palabra de Jesús, cuando son parábolas, cuando Jesús hablando, debemos de poner siempre mucha atención. Porque recuerden que Jesús no era un hombre normal. No era como tú y como yo, que podía equivocarse. Estamos hablando que cuando Jesús hablaba, estaba hablando el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo así. Jesús en este capítulo 15 de Lucas comienza a relatar tres parábolas. La primera parábola que comienza a relatar
trata de la oveja perdida. La segunda trata de la moneda perdida. Y la tercera, la parábola del hijo pródigo. Cuando notamos las primeras dos parábolas de ese capítulo, vemos que tiene muy pocos versículos. Otra solamente tiene 3 versículos. Pero vemos que en la parábola del hijo pródigo, él desarrolla completamente lo que él quiere dar a entender en esa historia. La oveja perdida se entiende claro que se fue, se perdió. Y la moneda también se perdió. Es algo que no se encontraba. Y Jesús hizo como una preparación para poder dar a notar la parábola del hijo pródigo en el versículo 11. Vamos a comenzar a leer en Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Lean conmigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Muchas veces nuestros hijos nos piden muchas cosas, pero nosotros no siempre le damos todo lo que nos piden. Porque uno ya con la experiencia que tiene o con lo que uno ha vivido, uno sabe ya bien lo que le conviene y lo que no le conviene. A veces lloran. Nosotros también muchas veces nos arrodillamos ante Dios y le pedimos muchas cosas. Y siempre le pedimos y le pedimos y le pedimos. Y a veces no vemos esa respuesta. Pero vemos en otras cosas que Dios nos da, nos bendice, no en lo que pedimos. Porque Dios no nos da exactamente todo lo que queremos, sino lo que en verdad nos conviene. Porque Dios siempre quiere que lo mejor para nosotros. Este padre da a notar que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno medio rebelde y otro aplicado en la casa. Entonces, da a notar que también Adán y Eva tenían los mismos parecidos los 2 hijos. Uno que hizo lo correcto y otro que hizo lo malo. Entonces tenemos que identificarnos en esta historia de alguna forma. Sea con el que hizo lo correcto o sea con el que no lo hizo. Pero que tenemos que identificarnos porque algo tenemos que aprender de esta parábola. Seguimos leyendo en el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, ¿dónde? Lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí vemos que el padre al fin y al cabo decidió entregárselo. Decidió darle lo que el hijo tanto le estaba pidiendo. Pero podemos notar que el hijo, de acuerdo a como se muestra, el padre tenía un gran sitio, tenía un gran terreno donde él tenía siervos, porque muchos conocemos la historia. Tenía siervos que le dirigían, siervos que le dirigían todo lo que él tenía, escuchaban su voz. ¿Qué pasa? Tenía ley, él tenía reglas en su casa. Parece que ese hijo estaba cansado de las reglas de su padre. Estaba cansado de que su padre él hiciera siempre lo que su padre quería. Él estaba cansado de las órdenes de su padre. Él pensaba que él podía hacer las cosas mejor que su padre, porque al momento de él pedirle a su padre la herencia, es dándole a notar a su padre: Padre, yo tengo mejores decisiones que tú, yo sé manejar el dinero mejor que tú, yo puedo
manejar mi vida mejor que lo que tú quieres enseñármela. Yo sé lo que estoy haciendo. Ese hijo, con esa decisión, estaba mostrando algo parecido. El padre sabía muy bien que no era lo mejor. Muchas veces nosotros pedimos cosas a Dios tan grandes y tan fuertes que Dios sabe a veces que no nos convienen, y le pidamos con tanta insistencia y insistimos, que a veces Dios nos permite que choquemos, que trompecemos, para que aprendamos. Así es que el padre tomó la decisión y dijo: ¿sabes qué, hijo? No hay problema, te daré lo que pides. Y dice que le entregó lo que él tenía y se fue. ¿Dónde? Lejos. No dice que se fue solamente al barrio de al lado, ni se quedó cerca de la casa. Dice que se fue lejos. Ahora, de acuerdo a donde él se fue, nosotros tenemos que entender algo, y es que el hijo de alguna forma debió algún día haber pasado por ese lugar. Porque nadie va a hacer planes para irse a un sitio donde nunca ha visitado, ni donde nunca conoce. Tuvo que por lo menos haber pasado cerca, por lo menos mirar, tal vez con su padre, tal vez haciendo alguna diligencia de la casa de su padre. Él maquinó y hizo todo su preparativo porque él pensaba que en ese sitio, él tomando sus propias decisiones, podía vivir mejor que en la casa de su padre. Adán, en el Edén, Dios le entregó todo. Le entregó sus leyes, le entregó sus mandatos. De este árbol no comerás, de todos comerás, harás así, así. Todo, él tenía reglas. Satanás, cuando engañó a Adán, le dio a entender que si él violaba el reglamento de su padre, él podía llegar a ser igual que su padre. Al momento que nuestros primeros padres tomaron del fruto, era como tomando la herencia, era tomando control absoluto de sus vidas. Ellos podían tal vez querer ser como Dios. Llegaron tal vez a pensar que podían hacer las cosas mejor que como Dios lo estaba haciendo con ellos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios tantas cosas. Señor, bendícenos. Señor, prospérame. Señor, busca la forma de bendecir mi familia. Pero no queremos someternos a Dios. Cuando Dios nos pide a nosotros que Él quiere de nosotros, pensamos que es muy fuerte. Pensamos que es un Dios con demasiadas exigencias. Es muy difícil dejar de hacer lo malo, pero queremos las bendiciones. Y nos quejamos cuando Dios no nos entrega las bendiciones. Debemos de aceptar siempre la voluntad de Dios. Cuando aquel muchacho, me imagino, lleno de ánimo, de gozo, tomó su herencia y dijo: ¿sabes qué? Ya yo sí puedo ser lo que yo quiero. Me cansé del mandato de mi padre. Yo ahora le demostraré a mi padre, le demostraré a mis hermanos y a todo el mundo que yo sí sé lo que hago. Y salió, dice, ¿a dónde? Lejos se fue. Ese sitio, de acuerdo en esos tiempos de Jesús, se relata que esos caminos eran bien peligrosos. Eran caminos donde se atracaba, donde te veían la ropa más o menos, dependiendo de la vestimenta que tú llevabas, sabían si tú eras una persona de posición o no, y te quitaban todo lo que tenía. Aquel padre, yo sé que estaba muy atormentado con el hijo cuando salió de aquella casa. El padre sabía que él llevaba dinero, el padre sabía que él llevaba una fortuna, y tenía miedo porque él amaba a su hijo. Pero Dios nunca deja
o busca la forma de bloquear o de que tú no hagas lo que tú quieras, Dios siempre te da la libertad de tú elegir lo que en verdad tú quieres tomar y hacer. Aquel muchacho dice que se fue lejos. Al llegar allá, sé que conquistó muchos amigos. No hay mejor amigo que aquel que lo tiene todo. Oye, me consigue una clase de gentes. Oye, muchos amigos siempre dispuestos a estar contigo. Pero la palabra nos dice que hubo un momento difícil. En el versículo 14, y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Yo sé que él en ese momento, cuando ya se estaba acabando el dinero, comenzaba a preocuparse. Yo sé que con toda la fortuna que él tenía, y comenzó a ver cómo se reducía de tal forma, cuando ya las monedas de oro comenzaron a acabarse, solamente quedaban las de plata. De nada se le acercó a muchos amigos que siempre estuvieron con él. Le decían: óyeme, préstame algo. ¿Tú crees que se prohíbe? El de dinero eres tú. Todos los amigos comenzaron a alejarse y comenzó la angustia a llegar. Yo sé que como persona él no fue tan inmaduro de no invertir. Él invirtió, porque nadie con mucho dinero solamente va a gastar sin pensar en reproducir, sabiendo que no hay más después de ahí. De nada no le fue muy bien en los negocios por la inmadurez. No tomó las mejores decisiones. Y dice: cuando lo hubo gastado todo, llegó una gran hambre. Puede ser que en estos tiempos no haya mucha hambre. ¿Habrá mucha hambre en estos tiempos? Tal vez de comida no, pero sí de la palabra de Dios. Dice: ustedes podrán decirme, mi hermano, pero ¿cómo usted va a decir? Porque nosotros, hay gente que no busca. La gente lo que no quiere oír palabras que no cambian. Pero la gente sí tiene hambre de una palabra transformadora, de ver una vida transformada, de ver un testimonio. La gente cuando tú dices: yo soy cristiano, te miran de arriba abajo buscando que el ejemplo, un testimonio, no una palabra. Hay hambre en estos tiempos, mucha hambre. Y dice: cuando llegó mucha hambre a ese sitio, en el versículo 14, y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Dice: cuando él se vio sin dinero, cuando él se vio sin la posibilidad de continuar con la vida que él tenía, se fue. Él pensó, él analizó, y en vez de pensar en volver a casa, en vez de él pensar en los errores que había cometido, solamente se sintió que no había más opción en la vida, no había otra opción en la vida que buscar solamente la forma de vivir de acuerdo al entorno que le estaba. Y dice que se fue a la casa de uno de los ciudadanos de ese sitio, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Para los judíos, no hay una cosa más aberrante y más baja que estar cerca de los cerdos.
es algo inmundo. Es algo que no se puede estar ni cerca. Cuando Jesús cuenta esa parábola, es dando a notar que este muchacho decidió con llegar a ser lo más bajo, algo denigrante para ellos. Pero él no tenía otra opción. Era lo único que tenía cerca. Porque el problema era que cuando a él le faltó todo el dinero, él lo más seguro pensó en la casa de papá. Él pensó en papá. Pero yo sé que al pensar en papá, también pensó en el camino, que estaba como lejos. Y en el camino solamente yo sé que había que llevar preparativos: agua, comida, transporte, donde ya él no tenía nada. Era muy difícil. Y saber que papá lo había entregado ya lo que a él le tocaba, sin saber si papá lo iba a recibir. Él no tuvo mejor opción en la vida que decidirse a lo más bajo, a cuidar cerdo. Cuando una persona, a veces la vemos que recoge basura, y vemos a la persona que arrastran con bolsas, esa clase de personas no llegaron a ser así de la noche a la mañana. Fue un proceso en su vida. Una persona que come de la basura es una persona que no es que estaba bien en su casa un día y al otro día no tuvo nada y ya comienza a comer de la basura. No es así. Todas las cosas comienzan poco a poco, a tal forma que un día llegas a ¿qué? A verlo normal, a verlo ya parte de tu vida, a verlo ya una rutina. Así le pasó a aquel muchacho. Yo sé que el primer día, cuando lo mandaron a los cerdos, a él mucho eso le día. Yo sé que de nada dijo, wow, a cuidar cerdo. Y no habrá otra cosa. No, eso es lo que hay. No había más opción. Pero él tuvo que comenzar por la necesidad a cuidar a aquellos cerdos. A veces comenzamos a involucrarnos tanto en las cosas de este mundo, tanto, que ya a veces no pensamos mucho en la casa de papá. A veces hay personas que nos dicen, mi hermano, vamos a consagrarnos. Hermano, vamos a coger la cosa de Dios en serio. Le digamos, sí, pero la cosa no tampoco así. Porque tú sabes que también hay muchas cosas que hacer en la vida. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que luchar, hay que buscar la forma. Nos conformamos con cuidar cerdos. Papá no espera con los brazos abiertos. No espera de tal forma que todos los días se para frente a la casa. Pero ya la ropa está sucia. Muy difícil levantarse. El versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Muchas veces como cristianos emprendemos negocios, emprendemos un buen trabajo, el trabajo de nuestros sueños, conseguimos una buena oportunidad, nos dieron la oportunidad de pagar una buena casa, de comprar un buen vehículo, de obtener lo que buscamos. Y a veces vemos que los propósitos y lo que nos proponemos se hace muy difícil de obtenerlo. Y a veces deseamos la riqueza de este mundo. A veces queremos las cosas que ofrece este mundo. A veces queremos todas las cosas. Necesitamos poder. Pero a veces no lo conseguimos. Y deseamos llenarnos de las cosas de este mundo. Pero nadie nos lo da.
Y solamente que continuamos cuidando cerdos. Solamente seguimos comiendo las algarrobas de los cerdos. Solamente aquello que sobraba. Él miraba que los cerdos comían mejor que él. Pero en el verso 17, vamos primero a Isaías. Isaías 51. 51:1. Isaías 51:1. Aquí Dios nos habla. Cuando nosotros tengamos sed o hambre de las algarrobas, cuando tengamos hambre de las comidas de los cerdos, vemos aquí lo que Dios nos dice. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, como aquel muchacho, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, porque ya está pago, vino y leche. Dios nos ofrece, en medio de ese anhelo de obtener las cosas de este mundo, Dios nos está ofreciendo, porque ya Él compró, ya Él pagó el precio de aquella comida, la verdadera comida que llena, la verdadera comida que dura para la salvación. Aquella comida ya Cristo la pagó con su sangre, y solamente te dice: ven y come, yo te la quiero dar gratis, yo te quiero llenar de ese placer, de ese anhelo de tu vida solamente se base en aquello que sacia, que es la palabra de Dios. Aquel muchacho deseaba, tenía hambre, pero nadie se lo daba. El padre tenía de todo en su casa. El padre se paraba frente a su casa todos los días a mirar a la distancia, a ver si alguien aparecía en el camino y le daba enseñanza o alguna noticia de aquel hijo. Solamente aquellos padres que han perdido alguna vez un hijo, aquellos padres que alguna vez se le ha extraviado su hijo, podrán saber lo que sentía aquel padre al saber que su hijo estaba lejos y saber lo que estaba pasando. Él sabía que su hijo era inmaduro. Él sabía que su hijo era necio. Él sabía que su hijo iba a cometer muchos errores. Él sabía. Ahora, ¿por qué lo sabía? Porque él todos los días se paraba a esperar a aquel hijo que apareciera. Él sabía que el hijo algún día iba a volver. Él sabía que el hijo le iba a ir mal. Por eso yo sabía que él sabía que el hijo iba a regresar. A María y a José se le perdió Jesús en una ocasión, se les extravió por 3 días. Cuando se encontraron con él, dice: muchacho, ¿por qué no haces esto? Es angustioso, es doloroso saber que tu hijo está extraviado, que no sabes nada de aquel. Así que el padre estaba. Volvamos a Lucas. En el versículo 17 vemos que el Espíritu Santo le llegó a la vida a aquel muchacho. Y dice: volviendo en sí. Cuando dice volviendo en sí, solamente el Espíritu Santo te puede hacer entender de tu condición.
Solamente el Espíritu Santo es el único que puede decirte: sabes que estás mal, debes despertar, debes de entender. Aquel muchacho despertó y volviendo en sí. También vemos en Nabucodonosor, después de los 7 años del castigo que se le dio, volvió también en sí. Solo Dios puede, el Espíritu Santo puede hacerte volver en sí. Si tú no sientes aquel deseo de volver en sí, si tú no sientes el deseo de poder levantarte, de reaccionar en tu vida, de poder despertar, de entender tu condición como persona, solamente pídele al Padre. Dile: Padre, manda al Espíritu Santo en este momento y que me haga entender mi situación, que yo pueda reaccionar, no solamente para quedarme pensando, sino para tener una acción. Esa debe ser una oración en nuestra vida. El muchacho, después de desear, después de decidir y cuidar los cerdos, después que estaba acostumbrado a comer con los cerdos, después que estaba ya normal, algo que para él era difícil al momento, volvió en sí. Significa que anteriormente a eso él no lo había entendido. Él no lo había entendido hasta ese momento. Y dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él no pensó en su hermano, ni pensó en el privilegio que él tenía como en la casa de su padre. Él pensó en el más bajo en la casa de su padre, en el jornalero, en aquellos que dormían aparte, aquellos que no estaban con su padre. Él tenía todo el privilegio, pero no pensó en eso porque él sabía que lo había perdido. Nosotros no podemos pensar que vamos a vivir como Adán ahora mismo, porque ya lo perdimos. Pero Dios nos ofrece volver a tener ese puesto. Él volvió en sí y dijo: ¿sabes qué? Yo tengo que regresar. Él tuvo que romper un mito en su vida. Él tuvo que decir: ¿sabes qué? Yo sé que papá me ama mucho. Papá, cuando yo me fui de casa, me abrazó. Papá, yo lo vi él me ama porque él no quería que yo me fuera. Yo tengo que regresar donde papá. Y aunque papá me diga lo que me diga, yo tengo que entender y darle a entender a él que yo estoy arrepentido. Pero eso lo dijo al lado de los cerdos, con su ropa sucia. Y tuvo que romper el mito del camino. Romper el mito de llevar algo encima para el camino. Tuvo que romper toda clase de pensamientos que lo llevaban a estar ahí y comenzar a caminar. Yo sé que él tal vez ni se despidió de la gente que le cuidaba a los cerdos. Él lo que decidía, él lo que quería, solamente anhelaba, era volver a casa de papá. Porque si él anhelaba y deseaba la comida de los cerdos, ¿cómo ustedes creen que se sentía pensando en la casa de papá? Lo llevó a entender, el Espíritu Santo lo llevó a entender a él que no había nada más importante que la casa de papá. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Nos encontramos satisfechos cuidando los cerdos? ¿Solamente anhelamos la riqueza de este mundo? ¿Solamente queremos la prosperidad personal para nosotros? ¿Solamente queremos alcanzar puesto de poder en esta posilga? Debemos despertar. Y no un despertar solamente decir: ¿sabes qué? Es verdad.
Debemos regresar. No es que debemos regresar, es pararte y comenzar a caminar con acción. Comenzar y pedir a Dios poder, pedir al Espíritu Santo que ponga en tu vida el deseo, un deseo tan grande en tu vida que nada, ni lo alto ni lo bajo, te puede separar del amor de Cristo. No es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de decisión. ¿Quién sabe cuántas veces él pensó en la posilga? Pensó mucho, muchas veces lo pensó. Pero solamente un último pensamiento lo llevó a una acción. En aquel camino yo sé, el camino que él vino caminando pensando que todo iba a ser un éxito, el camino que él pensaba que todo iba a ser alegría, que sus sueños él los veía realizados. Todos sus sueños, cuando él venía con su fortuna, él se veía, ya ni pensaba en la casa de papá, solamente se imaginaba en aquel sitio que él iba a llegar y iba a realizar su sueño. Y por aquel camino, y el mismo camino que todos esos pensamientos le llegaron, era el mismo camino que él iba ahora sucio. Era el camino donde ahora iba con toda la ropa que él trajo limpia de la casa de papá. Ahora iban rotas. Lo más seguro descalzo, sin nada, sin amigos. Y era como, era lejos. En el camino yo sé que a él le dio hambre, le dio sed. Muchas veces, lo más seguro, en el camino él quería distraerse para comenzar del hambre tan grande, de la necesidad de poder y fuerza para poder continuar. Pero yo sé que en ese momento de él querer distraerse, a él le volvía de nuevo a la mente y decir: ¿sabes qué? Yo no puedo pararme. Yo duré mucho tiempo en los cerdos, yo duré demasiado comiendo garroba de cerdo. Yo tengo que levantarme, yo tengo que seguir adelante, porque allá me espera papá. Papá no espera. Este tema es un llamado completamente. Es un llamado porque nos tiene que llevar a una acción. Este fue el tema que me llevó a despertar. Cuando yo estaba estudiando esta parte, me llevó a despertar. A mí el Espíritu Santo me dio a entender que yo tenía que levantarme, yo tenía que decidir, yo tenía que volver a caminar. El camino no es fácil, porque si te digo que es fácil, te miento. No es fácil, es difícil. Pero algo si yo te digo, que cuando lleguemos a casa de papá, todo será diferente. En el 1929, una muchacha llamada Lilian, de Rusia, ella vino a un día a visitar a Nueva York, y ella perdió todo lo que ella tenía, sus documentos, tenía todo, y no había forma como ella poder regresar, y se vio en el estado de Nueva York sin nada, sin $1, se vio deshecha, no había forma de que ella comunicarse con su familia, no tenía contacto. Ella un día decidió ir caminando a su casa. Un día dijo: ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa, dijo ella. Y se fue caminando porque no tenía forma cómo hacerlo. Y salió desde Nueva York hasta Rusia. Llegó a Chicago, cruzó Canadá y en 2 años llegó a Vancouver. Y allá la arrestaron porque ya pensaban que ella era una criminal, porque no tenía documentos, no tenía nada, y solamente venía, y al decir que venía de Nueva York caminando, pensaban que algo estaba ocultando y la tomaron presa.
Estuvo 2 meses presa, pero ella solo quería llegar. Después llegó a un pueblo llamado Non. Después de ahí no se supo más de ella. Ese deseo de esa muchacha de regresar a su casa fue el mismo deseo de aquel muchacho. Cuando tú entiendes tu condición como humano, cuando tú entiendes lo que el pecado ha realizado en tu vida, cuando tú entiendes que ya como ser humano no nos queda mucho tiempo en este mundo y tú no despiertas, es algo peligroso. Es algo tan peligroso que puedes perder tu salvación. De la única forma, mis hermanos, que podemos llegar a casa despertando. Muchas veces estamos en la iglesia sentados y es donde más lejos estamos de Dios. Nuestros planes no son seguir a Dios. De que nos hablan de predicar el evangelio, no hay tiempo para eso. Cuando nos hablan de testificar, no hay tiempo para eso. Cuando nos hablan de ser un testimonio vivo para nuestros amigos, nuestro trabajo, no hay tiempo para eso. Y digamos, no, porque yo soy hijo del rey. Y cuando tú mencionas eso, ellos saben que los hijos de papá son hijos de vestiduras blancas. Y tú sucio, lleno de toda la inmundicia, ¿cómo podemos llamarnos hijos de papá? Tenemos que levantarnos y pedirle al Señor que nos vista. Dice que a lo lejos, aquel muchacho, un día, el padre se para, como todos los días. Se paró y a la distancia, a lo lejos, vamos a leerlo. En el 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, entendemos, vamos a entender algo aquí. Dice cuando aún estaba lejos, que es nuestra condición actual. Solamente con tú decidir, con solamente tú levantarte y tomar la decisión de regresar a casa, ya el Padre te ve. A lo lejos el Padre te ve. Y dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tan pronto tú te levantas, tan pronto tú tomas la decisión, tan pronto tú tomas la decisión de caminar con Jesús, de depender de Él, de ponerle todos tus planes en la mano de Jesús. Al salir de tu casa, una oración: Señor, encomendamos este día en tus manos. Con solamente tú levantarte, dice que el Padre corre, el Padre te abraza. No importa que tú estés sucio, no importa que tú seas pecador, no importa cómo te encuentres, el Padre te abraza y te besa y se mueve a misericordia. Ese es Dios de nuestra vida. Dios solamente quiere que tú te levantes. Y dice que mandó los siervos y le dijo: vístanle, quítenmele esa ropa sucia. Eso se llama justificación por la fe.
Cuando Dios te quita ese pecado y te viste de vestiduras blancas, no por tú merecerlo, sino por su amor, por tú decidir. Yo quiero hacer un llamado en este día, pero no quiero que sea un llamado regular, como todos los temas. Si en verdad has durado mucho entretenido en la pocilga de los cerdos, si te ha distraído tanto que no puedes percibir todavía el camino de reaccionar y levantarte, yo quiero que le pidamos a Dios que nos haga entender y nos haga levantar de tal forma que no pensemos o que no tratemos de volver de nuevo a los cerdos. Que si en verdad estamos entretenidos en las cosas terrenales, podamos levantarnos y en vez de poner nuestro corazón en las luchas y en las cosas terrenales, en alcanzar nuestro bienestar, en solamente mirar nuestro bienestar, que Dios nos pueda llevar a entender y reaccionar. Yo quiero ver a aquellas personas que decidan pedirle al Señor que le dé las fuerzas para comenzar a regresar a casa. Que comencemos a pedirle al Señor las fuerzas para poder alcanzar la justificación por la fe, sin la cual ninguno verá al Señor. Debe ser nuestra meta. ¿Cuánto en esta tarde ya quisieran emprender y levantarse y regresar a casa? Papá está casi a regresar. Yo quiero verlo de pie. Papá está casi regresando. Papá quiere encontrarnos en el camino, pero papá quiere que tú salgas. Amigo en las redes sociales, si te has conectado hoy, no es casualidad. Si te has alejado del Evangelio, si algún día has estado tan lejos que piensas que no hay regreso, quiero decirte que Dios puede poner en ti fuerza, una fuerza tan grande que Él te puede hacer también regresar a casa. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a llegar a casa. No es fácil, no es nada fácil, pero hay que perseverar. Hay que perseverar, porque así como fácil aquello se perdió, no fácil se va a conseguir. Tenemos que luchar y quitar nuestro corazón de las cosas terrenales y poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Y nos ayudará a caminar hasta llegar a casa. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí nos ponemos de pie, Padre, porque reconocemos que a veces nos distraemos en las cosas terrenales. A veces ponemos más empeño en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Y sabemos, Padre, que a pesar que somos humanos, somos tus hijos. Y sabemos que todo esto va a perecer. Sabemos que todo esto algún día va a acabar. Pero sabemos, Padre, que tú nos puedes levantar y regresar a casa para algún día gozar nuevamente de aquello que algún día perdimos. Tú quieres, Señor, nuevamente
darnos todo aquello que hemos perdido. Ahora mismo estamos lejos, tan lejos que a veces no escuchamos tu voz. Pero creyendo en esa fe, creyendo en la seguridad de que tú estás parado frente a casa, vamos a comenzar a emprender el camino de regreso a casa, dando las fuerzas. Revístenos con tu poder, revístenos, Señor, sé siempre con nosotros, que no podamos desviar nuestra vista del camino, que no podamos entretenernos en las cosas pasajeras, que podamos darle el sentido correcto, que podamos poner nuestro empeño, nuestra fuerza, nuestro deseo, nuestro ser, nuestra familia, nuestros tesoros, todas las cosas, todas las basuras que hemos conseguido en este mundo, las podamos poner, Señor, aunque no sirva, en tu posición, en tu mano, para que tú las puedas usar. Haznos regresar a casa. Sabemos, Señor, que todo será diferente. Transforma vidas. Manda a tu Espíritu Santo, que cada vez que queramos desviarnos, tú puedas alertarnos, nos puedas de nuevo enderezar, hasta aquel día que tú regreses en gloria y podamos ver a papá con los brazos abiertos, y que tú puedas abrazarnos y nosotros abrazarte y pasar la eternidad a tu lado. Gracias, papá, por siempre contar contigo. Es en el nombre de Jesús. Amén.